Bueno, vamos a pasar ya a nuestra siguiente entrevista y que le agradecemos que nos tome la llamada Marco Antonio López de La Verdad, ahí en Juárez, que están publicando precisamente un trabajo periodístico que titulan Más violencia, el saldo de 16 años de militarización. Es un trabajo periodístico que se publicó en La Verdad el día de ayer. Las estrategias de seguridad con militares en las calles han fracasado en su objetivo principal, que es debilitar a los grupos criminales y disminuir el tráfico de droga, expone el informe. Así que bueno, pues este informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción por los Derechos Humanos. Marco Antonio López, buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Marco Antonio, muchas gracias. Pues cuéntanos, Marco Antonio, pues de este informe, parece revelador de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción por los Derechos Humanos. Así es, bueno, ¿sí me escuchas bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, bueno, la comisión lo que hace es este informe sobre la militarización en el país a 15 años de que inicia la estrategia de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y es realmente muy interesante leerlo porque me parece lo más revelador, que no es que sea el hilo negro, es que esta estrategia de militarización ha fracasado, ¿no? O sea, realmente esa es la conclusión del informe, es una estrategia fallida, es una estrategia que ha fracasado porque el objetivo principal era justo debilitar a los grupos criminales a lo largo del país y minimizar el tráfico de drogas, ¿no? De los cárteles. Entonces, si vemos como ese objetivo eh, principal realmente no se ha cumplido a 15 años y no solo no se ha cumplido, eso es muy importante señalarlo, ¿no? O sea, el informe va de las graves violaciones a derechos humanos que ha habido por parte de Fuerzas Armadas en estas zonas en donde se ha desplegado el ejército. Entonces, no solo es esto, sino que además han crecido, ¿no? O sea, oficialmente encontramos que hay más grupos, de acuerdo con la narrativa oficial, hay más grupos criminales, están más fortalecidos, hay más tráfico de drogas, hay más, están más armados. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar del caso de Culiacán, ¿no? O el Culiacanazo, ¿no? Cómo estos grupos demuestran realmente la capacidad de organización, de armamento que tienen. Entonces, en este sentido, te digo, pues realmente ha fracasado la militarización y ha sido mantenida desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ujú. ¿Qué es de distinto, Marco, desde donde tú estás parado, Marco Antonio López? No, no sé, ¿tú radicas en Juárez o dónde radicas? Sí, yo estoy en Ciudad Juárez, así Ciudad es. Juárez. ¿Cuál es tu percepción? Me interesaría escuchar esta parte am, sobre la diferencia que hay de las Fuerzas Armadas de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas de Enrique Peña Nieto y las Fuerzas Armadas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros, pues a lo largo de varios recorridos que hemos hecho en varias entidades de la República Mexicana, por mencionarte algunos, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y Veracruz, que son 4 estados que nos ha tocado recorrer con bastante frecuencia, encontramos varios cambios entre las Fuerzas Armadas de los sexenios anteriores a esta. ¿Cuáles tú los cambios que identificas en esta administración? Bueno, Ernesto, mira, creo que sí hay diferencias, justo hay muchas diferencias. Chihuahua es un estado que fue muy golpeado por el operativo conjunto Chihuahua, ¿no? Entonces creo que estos estados que vivieron operativos conjuntos entre 2008 y 2010 en el caso de Chihuahua, quizá Michoacán antes, después se fueron militarizando otros estados, fue esta estrategia
muy contundente, ¿no? De enfrentar al crimen organizado, entonces es la narrativa de la guerra, discursivamente. Entonces creo que discursivamente sí ha cambiado, si te fijas, no se utiliza ya el término de guerra contra el narcotráfico, no hay un planteamiento, al menos desde la versión oficial, de un enfrentamiento, un ataque frontal, ¿no? Como si lo hubo con Felipe Calderón. Lo que pasa, y lo que es importante señalar, es que el hecho de que no se diga o, o no se utilice el término de estar en guerra, eh, tampoco sacó a los militares, ¿no? Y mantener a los militares en las calles, en tareas de seguridad pública, pues hemos visto que termina siempre con violaciones graves de derechos humanos, ¿no? Vimos hace poco el caso de Jiménez, en el que dos adolescentes fueron acribillados, ¿no? Por no detenerse uh, por la Guardia Nacional. Entonces tenemos este cuerpo civil, aparentemente, ¿no? Que también la comisión señala que es importante puntualizar que no se trata de un cuerpo civil, la Guardia Nacional, en tareas de seguridad pública. Mm, Entonces, sí es distinto ciertamente a lo de Felipe Calderón, pero eso no implica que tengamos más seguridad o que haya una percepción de seguridad, al menos en Ciudad Juárez, que es donde te puedo decir, y en el estado de Chihuahua, no hay una percepción de más seguridad a más elementos militares, ¿no? Entonces, vemos que ahora están en los temas de migración, acá los vemos en la franja fronteriza, en el muro, ¿no? O sea, los vemos haciendo rondines, o sea, retenes, y la percepción no es de seguridad porque justo esta vivencia que ha tenido el Estado con el operativo conjunto, pues no, deja mucho temor en la sociedad a los cuerpos militares, ¿no? Hay muchos casos de tortura, desaparición forzada, que no se han resuelto. Eso es otro punto importante, ¿no? O sea, quedaron impunes totalmente. Los mandos militares no han sido ni siquiera llamados a declarar por casos que están comprobados en los que estuvo involucrado el ejército. Entonces, la impunidad también es un tema que, una cosa es el discurso oficial que te ofrece el ejército como una solución a los problemas de seguridad, y otra cosa es la sociedad y la experiencia que ha tenido con el ejército interviniendo en la seguridad pública en Ciudad Juárez, ¿no? Creo que Ujú. son dos ejes ahí distintos. Sí, y es que siempre, por eso uno, cuando habla de estos temas, pues intenta colocar también la experiencia de cómo se vive en campo y cómo uno puede hablarlo desde detrás de un escritorio. Y por eso es que hacíamos también esta pregunta. Hay lugares en la entidad de la República Mexicana que celebran la presencia de Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, Marina, Ejército. Hay otras entidades de la República Mexicana que rechazan esa presencia. En fin, hay distintos ángulos, por eso no hay mejor forma, pensamos nosotros, de colocarle a usted la noticia que hablando directamente con las personas que se involucran, que se enlodan, que van ahí a campo, que investigan y que no solamente están cómodamente ahí en un escritorio. En fin, son parte de los trabajos que intentamos hacer acá y que siempre en este extraordinario medio de comunicación que es La Verdad de Juárez, que pues siempre les felicitamos y que también están en alianza con Pie de Página y otros medios de comunicación y que siempre intentamos hacer estos enlaces. Así que, Marco Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Ernesto, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Un abrazo de vuelta. Un abrazo.